Eh, bien, acá en la tabla entonces, claro, tenemos que buscar el valor en 8 grados de libertad. No sé si ustedes vieron acá, o sea, se dieron cuenta dónde. Ahí tenemos que buscar en ese renglón 2,052. ¿Y qué pasa? No está. Claro, porque esta tabla de Student, como hay infinitas, o sea, para cada grado de libertad va cambiando, hay solamente algunos valores de probabilidad que están acá arriba. Y justo cuando es un problema al revés, como en este caso, donde ya tenemos el valor de t, queremos saber la probabilidad que acumula, puede ser que justo no esté acá en esta tabla. Bueno, ahí la aplicación es mucho más útil, porque nos da el valor exacto. O sea, con esta tabla lo único que podemos saber es que está entre medio de estos dos, digamos. Entonces la probabilidad va a estar entre medio de estas dos. Ahora, cuando yo decía, bueno, esta probabilidad es 0,025, y fíjense que acá le llama alfa, pero esto no importa, es un nombre simplemente. En realidad, usted tiene que fijarse acá lo que está pintado, ¿qué es? Es una cola, digamos, una parte. Alfa sobre 2 sería en realidad. Bueno, esa parte me está diciendo que si t vale 2,3, esa probabilidad vale 0,025. ¿Qué nivel de confianza corresponde a esa probabilidad? 0, 1 menos alfa, ¿no será? 0,97. Esto es alfa sobre 2, ¿no? O sea, esta parte que está pintada acá, pero después en la otra cola tendría la misma probabilidad. 1 menos alfa, bueno, ¿y cuánto sería entonces 1 menos alfa? Ah, eso alfa sobre 2. Sí, Claro, tenés que multiplicarlo por 2 y después Claro, 1 menos eso. sería 95. 95%, bien. Y si t fuese 1,86, más chico, el nivel de confianza, cuando hacemos 2 por esto nos da 0,1, o sea, 90%. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Con esta tabla, lo único que podríamos decir es que el nivel de confianza, eso que estamos queriendo obtener, está entre 90 y 95. Pero no sabemos exactamente cuánto vale. Ahora, tanto con el Excel o con la aplicación, no sé si alguno la tenía ahí instalada, digamos. Yo la tengo, profe. Bien, no sé si pudiste probar, o sea, cuando elegís la distribución, elegís la T, te pide los Sí, no me grados. acordás, no me acordás sería el valor que teníamos de 2,05 y eso. Bien, o sea, entonces, a ver, para que yo acá también estoy viendo, sí, te pide B, que son los grados de libertad, uno pone 8, y después donde dice X, uno pone el valor que es 2,052, creo que era, y ahí me da la probabilidad. 0,03714, o sea, ese alfa sobre 2 sacado con la aplicación, y si no acá con el Excel también podría hacerlo. A ver dónde está, distribución TN, grado de libertad acumulado. A ver. Entonces, distribución T, uno pone también el valor acá 2,052, grado de libertad 8, acumulado 1. Vamos a poner acá menos 2,052, porque si no me va a dar el de la izquierda, digamos, pongo para que ya ahí está. Bueno, eso es lo que saqué también con la aplicación 0,037. Hago esto por 2, 1 menos esto por 2, ¿cierto? Para el nivel, y ahí está. 92,5 aproximadamente el nivel de confianza que correspondía a ese valor. Es decir, bueno, obviamente si ustedes están en una situación, en un examen, no podrían sacar exactamente ese nivel de confianza. Tendrían que decir, acotarlo, digamos, está entre 90 y 95. Con la tabla más que eso no se puede decir. Pero bueno, si justo acá uno pone los números, o sea, si en este problema acá me hubiese dado justo uno que estaba en tabla, bueno, uno sí podía sacar
cuánto era el nivel de confianza que correspondía. Entonces, quiere decir que este nivel de confianza corresponde justo a que el intervalo llega hasta 530. Entonces, bueno, quiere decir que ahí justo es el límite, así que sería que con una confianza menor que esta, podemos concluir que mu de i es mayor a 530. Por eso acá lo decía, a la respuesta, con menos de 92,5%. Con más de ese nivel de confianza, no vamos a poder concluir. ¿Bien? Por ejemplo, si me hubiese ocurrido calcular el intervalo de 90% de confianza, me hubiese quedado más chico el intervalo y al 530 no lo agarraba. Entonces, con 90% de confianza, sí puedo concluir esto, por ejemplo. Y si quiero aumentar a 95, no, porque ahí ya con 95 el intervalo, o sea, 530 queda dentro del intervalo y no puedo concluir. Esa es la máxima confianza que yo podría concluir. Acá está lo que uno sacaba de tabla, que estaba entre 90 y 95, el 1 menos algo. Bien. Bueno. El 6, muy parecido. ¿Con qué nivel de confianza se puede inferir? Así que lo dejo para que lo hagan ustedes. Pero van a ver que es igual que el 5, digamos, la misma idea. Después acá hay unas preguntas teóricas, conceptuales, que bueno, ya la clase pasada hablábamos de esto un poco. Es que para que los intervalos de confianza sean válidos, uno, o sea, no es que siempre lo puedo aplicar. Entonces, partíamos de distribuciones normales. Bueno, cuando usamos la t-de-student, y eso está en el apunte y todo, cuando usamos la t-de-student necesitamos que la población sea normal. O sea, la variable que uno define, que en el ejercicio 5, por ejemplo, era esa x, no, la y, perdón. La y, que era número de ciclos, de vigas armadas en aire, bueno, necesitamos que esa y tenga distribución normal. No lo preguntaba acá, pero vamos a agregárselo acá. Bueno, acá para no estar perdiendo tiempo con el simbolito de la distribución, le pongo así en palabras. Que I tiene distribución normal, ¿bien? Para poder usar la t-de-student acá. Más cuando son muestras chicas, a veces cuando son muestras grandes, no hace falta esta cuestión. Pero bueno, ustedes por las dudas siempre recuérdenlo, más allá de que para muestras grandes no hace falta, pero si uno lo aclara siempre, está bien, digamos. Ya sea que sea muestra chica o grande, si uno aclara que para usar la t-de-student necesitamos que la variable tenga distribución normal. Después, otras preguntas conceptuales, digamos. Bueno, ¿qué son parámetros y qué estadísticos? ¿Se acuerdan del principio de la materia? Que parámetro era lo que calculábamos en la población y estadístico lo que calculábamos en la muestra. Y bueno, ahora lo mismo, la misma idea. Nada más que ahora sabemos que los estadísticos, por ejemplo, antes de tomar la muestra, son variables aleatorias, varían de muestra en muestra. Pero bueno, la definición es la misma, así que parámetros van a ser mu, sigma, o sea, el mu que queremos estimar, el sigma que por ahí lo conocemos o no. Bueno, y estadístico, el X raya, la S, como en este caso estos valores son estadísticos, la Y raya, la SI.
Así que, bueno, este tipo de preguntas que aparecen. Vamos a pasar ahora para poder resolver ahora el problema 7. Bueno, acá cambia, ya sea el problema 7 y algún que otro problema ahí más que aparece también, donde lo que Perdón, quiere... profe, Sí, perdón que me interrumpa. sí. ¿Ahora vas a dar algún otro tema de teoría o ya está dado todo y vamos a hacer práctica? Faltaría, sí, algo de teoría. Hay un último punto para hacer ahí un par de problemas. O sea, el tema es así, la mayoría de los problemas son para estimar un promedio, mu. Pero también se puede llegar a estimar otro parámetro, que son acá los puntos 4,2 y 4,3. A ver, sí. No, 4,2 no, porque 4,3 y 4,4. O sea, cuando hay que estimar otro parámetro, la idea va a ser similar a estimar un promedio en cuanto al nivel de confianza, amplitud del intervalo, todo eso va a ser igual. Pero es distinto en el sentido de que no queremos estimar un promedio, sino que queremos estimar una proporción en este caso. ¿Qué sería estimar una proporción? Bueno, es cuando medimos algo cualitativo, lo clasificamos en sí o no, básicamente. Como, ¿se acuerdan cuando definíamos una variable binomial? Bueno, esto tiene que ver con eso, con la variable binomial. O sea, yo las unidades las clasifico en dos. Por ejemplo, como acá dice, defectuosa o no defectuosa. Y en la binomial yo decía, bueno, tengo n elementos y me fijo cuántos son defectuosos de esos n. Bien, así que la binomial va a aparecer acá, porque ¿de qué se trata estimar una proporción? Bueno, ¿se acuerdan del P de la binomial? Que era, en la población de infinitas piezas, ¿qué proporción son defectuosas? Entonces yo decía, bueno, para la binomial yo necesitaba conocer P. Bueno, ahora nos vamos a poner en una situación donde P es lo que queremos estimar. Entonces, todo lo que ya vimos para mu es igual. Lo único que ustedes tienen que ahora, digamos, comprender que es diferente es que en esas unidades que teníamos en la población, o sea, podríamos hacer, usar hasta todos los mismos gráficos que tenemos acá. Nada más que, bueno, esto no va, esa X ahí no. ¿Por qué? Porque la X ahora no va a existir, es una variable cuantitativa. Pero sí toda esta idea, por ejemplo, de un conjunto, la muestra, que es un subconjunto. Nada más que ahora los elementos estos de la muestra son todos 0, 1. Eso sería lo que cambia. No medimos más una longitud, un diámetro, no. Medimos 0 o 1, cada una de estas XY. ¿Bien? Pero después la idea es toda la misma. Y entonces, esta X raya, bueno, no va a ser un promedio como antes. Pero sí va a haber ahí un estadístico, algo similar a esto, digamos. Un estadístico que va a variar de muestra a muestra. Y que va a tener una distribución. ¿Qué es ese estadístico? Bueno, es bastante lógico porque cuando nosotros queríamos estimar el promedio poblacional, mu, el estadístico de la muestra que nos interesaba era el promedio muestral, que ahí analizamos su distribución. Cuando queremos estimar una proporción poblacional, obviamente va a ser una proporción muestral. Es decir, ¿qué vamos a calcular en la muestra? Cuando yo tengo n elementos. ¿Qué proporción de esos n son defectuosos, por ejemplo? O lo que sea, ¿no? El éxito puede ser cualquier cosa. Defectuoso, lo que sea. Entonces, ahora el estadístico va a ser de esos n, ¿cuántos son defectuosos? Y en realidad ya sabíamos que esa era una variable binomial, ¿no es cierto? Así que la binomial, bueno, nos va a servir acá. Pero hay una pequeña diferencia, nada más. En vez de contar cuántos son defectuosos, que sería esta i, que aparece acá, aparece una i, si yo esa i la divido por n, lo que pasa a ser es qué proporción son defectuosos. O sea, la idea es muy parecida, digamos, pero
vamos a suponer, yo tengo una muestra de tamaño 20. Entonces yo digo, bueno, voy a contar de estos 20 cuántos son defectuosos. Pero si yo agarro y digo esa cantidad la divido por 20, me va a dar qué proporción son defectuosos. Así que es simplemente hacer la variable que tiene distribución binomial dividido n. Bueno, pero esa variable que i, que acá está escrita como suma de variables, pero no importa tanto eso, profundizar demasiado, sino ustedes sepan nada más que esta variable i es esa variable que tiene distribución binomial, que es cantidad de éxitos en la muestra de tamaño n, tiene distribución binomial, por lo tanto sabemos que su esperanza era n por p, ¿se acuerdan de la binomial? Por acá aparece n por p, y su variancia era p por 1 menos p. Ahora, ¿qué pasa? Como esa i la divido por n, la esperanza de i sobre n va a ser p, porque va a ser n por p dividido n, y la variancia también queda dividida por n, y va a ser p por 1 menos p sobre n. O sea, esto es porque yo lo que necesito saber es qué distribución tenía mi estadístico. O sea, antes queríamos saber qué distribución tenía la variable de x raya. Bueno, toda la teoría me permitía decir esa distribución, y ahora me interesa saber la distribución del estadístico también, que es la proporción muestral, como les decía. De esta proporción, o sea, está más reducido escrito acá, o sea, ustedes es importante que sepan toda la deducción para la media muestral. Para la proporción, es como que tienen que saber qué diferencias hay con la media. Todo esto que les estoy diciendo. Bueno, ahora la variable no es más cuantitativa, ahora una variable 0, 1. El estadístico es la proporción muestral, en vez de ser el promedio muestral. Ahora no existe más un sigma. Errores también muy comunes. Estamos estimando una proporción y entonces dicen sigma sobre raíz de n. No, sigma no existe acá, porque no hay una x que tenga un mu y un sigma. Acuérdense que las x son 0 o 1. Cuando digo las x, digo estas xy que aparecen por acá, ¿no es cierto?, de la muestra. Me refiero a la población, a la variable que yo mido en la población. Es 0 o 1. Éxito, fracaso. Cuando tomo la muestra, después defino esta variable i sobre n, que es la proporción de éxitos en la muestra. Y lo único que nos interesa es el resultado final, digamos, que es la distribución que tiene esa variable. ¿Se acuerdan que antes decíamos, bueno, la media muestral tenía esta distribución? En muchos casos tenía esta distribución y de ahí deducíamos el intervalo. Bueno, ahora le vamos a decir que P, le vamos a llamar así, P estimado, o también se puede usar algunos otros símbolos, a ver acá como F sub A, bueno, acá en el apunte faltaría un poco, bueno, o sea, lo deja como I sobre N, pero ahí le faltaría como una simbología al... Vamos a ponerle así, I sobre N, le ponemos así, porque es el estimador de P. P es el parámetro. Ese piquito arriba es como el estimador de P. O sea, antes era mu el parámetro y X raya el estadístico estimador. O sea, ahora a los estadísticos los llamamos también estimadores. Ahí me falta. Estimador. Bien, este es el estimador entonces. Ahora, y como es una variable, como X raya es una variable, es una variable también, y la vamos a aproximar con una normal,
que también esto es, en algunos casos se va a poder aproximar con una normal. Pero no importa, o sea, nosotros vamos a trabajar con casos donde suponemos que se puede aproximar con una normal. Y acá aparece P y esos resultados que veíamos recién. Que acá no importa tanto cómo se deducen, ustedes nada más sepan que esto viene de una binomial, porque esta variable i tiene distribución binomial, así que de ahí se deduce toda esta distribución de una binomial. Y bueno, y con este resultado directamente, como que ya el resultado lo damos rápido, en el sentido de que es todo lo mismo que se hizo para el promedio, ahora se hace para la proporción, y la fórmula, como usamos también una aproximación normal, la fórmula va a ser muy parecida. Nada más que va a aparecer esto que está acá, que dice P por 1 menos P sobre N. Perdón, esta es la variancia. En realidad, si yo escribo la desviación estándar, es la raíz de. Y eso es lo que va a aparecer, raíz de P por 1 menos P sobre N. Así que, consideraciones para el intervalo de confianza para la proporción. Bueno, primero que la población no hay ni mu ni sigma, sino que hay un P nada más en la población, hay ceros y unos, y hay un P que es la proporción de unos, digamos, en la población. Cuando tomamos la muestra, ahí aparece una variable, porque a los estadísticos los pensamos como variables, donde esta variable sí, digamos, tiene una distribución normal, con una esperanza, una desviación estándar, pero no hay que confundir que esto es algo teórico, es el estadístico, o sea, lo que aparece acá, es la distribución del estadístico. Si yo analizaría las infinitas muestras, bueno, el estadístico tendría esta distribución. Pero en la población no hay ningún mu, ningún sigma. Bueno, y una vez que tengo esta distribución, se deduce el intervalo, como acá ya está escrito en el apunte, donde aparece acá otra letra nueva, pero ahora les digo quién es esto, FA. Pero fíjense que la fórmula es FA más menos un valor de tabla que es Z por la raíz de esa desviación estándar que veíamos recién, que decía P por 1 menos P sobre N. Bueno, ¿quién es FA? Y FA es un número, sería el número observado de esta variable P sombrero. P sombrero, acá esto es teórico porque significaría de las infinitas muestras. Bueno, si yo una vez que tomé la muestra y que ahora observé qué proporción de éxitos me tocó en mi muestra, eso es FA. O sea, que antes de tomar la muestra tengo P sombrero, una variable. Después de tomar la muestra aparece FA, que es un número. Es la proporción ya calculada en la muestra. Para resolver los problemas, lo que nos va a interesar básicamente es esta fórmula solamente, sabiendo quién es FA, la proporción en la muestra, Z, que el valor, esto es igual que el intervalo para mu, así que ya saben lo que es Z, y ya tenemos para calcular todo el intervalo de confianza. Acá aclara quién es FA, frecuencia relativa se llamaba en la muestra. Así que vamos a resolver el problema 7. Fíjense cómo está planteado. Dice, la probabilidad de que un lote de un producto químico satisfaga la especificación es igual a 0,75 cuando proviene del proveedor A. Eso es un valor de P que ya me está dando. Pero es para el proveedor A. O sea que esa es una información que uno ya tiene, que ya conoce. Ahora empezaría el problema de estimación. Acá dice, en una muestra de 70 lotes comprados a un proveedor B, 62 de los mismos satisfacen la especificación. Entonces, ahí estaría donde uno ve el problema, digamos. Para el proveedor B, tuve que tomar una muestra, claro, porque no lo conozco. El proveedor A sí lo conozco, ya sé cuánto vale el P, todo bárbaro. Pero para el proveedor B, tuve que tomar una muestra de 70 lotes. ¿Y qué es lo que observé en esos 70 lotes? Observé cuántos satisfacen la especificación. Entonces acá es donde ustedes tienen que detectar, cuando leen un problema así, esto es para estimar una proporción.
Porque me está diciendo, de 70 observaciones, ¿cuántas cumplen algo? Se dan cuenta que no es que a los lotes le midió su peso, su longitud, lo que fuese, sino que, digo, de los 70 simplemente los clasifiqué. 62 cumplen con algo y 8 no. Así de simple es, digamos, observar la variable en estos casos, digamos. Entonces, este 62, si yo lo hago 62 dividido 70, ¿se dan cuenta quién sería? Lo que estábamos viendo recién. En esto que yo hablaba recién. Claro, sí, sí. ¿Quién va a ser Sería, 62 sobre 70? sería la proporción, ¿cómo se dice? Para sacar la frecuencia sería. En la muestra. Bien. Sí, sí, no me sale el nombre, pero Sí, la bueno. frecuencia relativa se llama. O proporción de éxito. O sea, este FA que hablaba recién. O sea, es la proporción de éxitos, pero lo observado. O sea, lo otro, el P sombrero era teórico, es antes de tomar la muestra, las infinitas proporciones que yo pudiera obtener. Pero una vez que tomé la muestra, es simplemente ese número, o sea, a ver cuántos éxitos hay dividido en total, o sea, es I sobre N, que ya toma un número, porque esta I también es una variable. Pero después cuando ya observé la muestra, pasa a ser un número dividido N, eso es FA. Así que 62 sobre 70 no es otra cosa que la proporción que nos va a servir, o sea, la proporción muestral que nos va a servir para hacer el intervalo. Y después, igual que los problemas que para mu, la misma lógica, digamos, la misma idea. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sería esto, cómo lo plantea uno el problema. Bueno, en este problema en particular, entonces, tengo que estimar una proporción, pero aparte, aparte, me daba una información sobre un proveedor A. Acá estaba viendo que justo acá usa la letra A y uno se puede confundir con el proveedor A. Bueno, a ver, vamos a cambiar la letra A ahí. Había un proveedor A, pero en realidad el proveedor A simplemente era una información que ya contábamos con eso, o sea, un número que me decían del proveedor A. Acá esto es un suceso. O evento. O E, vamos a ponerle E de éxito. ¿Qué es el éxito? Eso es lo que yo cuento. La clasificación esa que uno en la binomial decíamos, un éxito, un fracaso. Bueno, el lote del proveedor B satisface la clasificación. ¿Está? Eso es lo que yo voy a verificar si ocurre o no en cada lote, de los 70 lotes. Bueno, entonces también tengo que definir, importante, el parámetro que voy a estimar. Proporción de lote que satisfacen la especificación en la población del proveedor B. Esto es importante porque es el parámetro que vamos a estimar. Es una proporción. Bueno, ¿qué proporción vamos a estimar? Para el proveedor B, ¿qué proporción de lotes satisfacen la especificación? Y acá otra vez lo mismo, o sea, esto es poblacional, o sea, de infinitos lotes. No de estos 70 lotes, son una muestra. ¿Bien? Entonces se toma una muestra de 70 lotes. La proporción esta es un valor muestral, el FA. P es algo poblacional que no conozco. ¿Bien? Bueno, entonces yo calculo el valor muestral, tan simple como es decir, de 70 a 62 cumplían, así que bueno, 62 sobre 70 me hace 88,57, y con eso me armo el intervalo, que es ese valor. O sea, obviamente con esto no puedo, esto es una estimación puntual de P. No puedo concluir con eso, como siempre les decía, no puedo, tengo que hacer un intervalo de confianza, porque esto es una muestra. Entonces, bueno, era más o menos Z, que es el valor de tabla, igual que como hicimos la clase pasada.
por la raíz de FA por 1 menos FA sobre N, como decía la fórmula, y acá obtenemos el intervalo. Y después entonces todo lo mismo que para mu. O sea, cambia el contexto, todo, pero después es lo mismo. Es un intervalo de confianza. Así que con un 95% de confianza, P está dentro de este intervalo. Si lo queremos ver como porcentaje, podríamos decir que para el proveedor B, el porcentaje que cumple especificaciones está entre 81% y 96%. Y después podemos hacernos alguna pregunta, igual que pasaba con mu. Y en este caso era, como nosotros sabíamos que para el proveedor A, acá le voy a poner F de D, que esto era... Acá aparece el proveedor A. O sea, la P para el proveedor A, sabíamos que era 0,75, o sea que el 75% de los lotes del proveedor A, ese lo conocíamos. Y entonces, y para el proveedor B, que es P, nos preguntamos, ¿será mayor que para el proveedor A? Viendo el intervalo, para P, ¿qué decimos? Que sí, es mayor a 0,75 con un 95% de confianza. O sea, esto entonces todo concluimos de la misma manera. También nos podíamos preguntar, bueno, y si con un 99% habría que ver, quizás no. ¿No? Con una confianza mayor quizás no puedo concluir. Con 95% sí puedo concluir. Y vamos a ver lo último que falta, es estimación de la varianza. Que esto, bueno, esto o sea, lo hago más rápido porque, bueno, las ideas son todas las mismas, o sea, el nivel de confianza es lo mismo, todo se interpreta todo de la misma forma. Si aumentamos el tamaño de la muestra, algo que no nombré, pero siempre va a pasar que si yo aumento el tamaño de la muestra, el intervalo va a ser más. Fíjense que siempre aparece la n ahí, aparte con una raíz de n dividiendo, así que todo eso se sigue cumpliendo igual. Más grande la muestra, más chico el intervalo. Si aumento el nivel de confianza, también va a ser más grande el intervalo. Y bueno, y en la estimación del otro parámetro que podemos llegar a estimar es la variancia. O sea, ahora la variancia por ahí, o el sigma, aparecía, que en algún caso lo conocíamos y en otro caso no lo conocíamos, pero cuando queríamos estimar a mu. Bueno, ahora directamente es lo que queremos estimar, o sea, obviamente lo vamos a conocer, por eso lo queremos estimar. O sea, queremos estimar sigma cuadrado. Al estimar sigma cuadrado estoy estimando sigma, obviamente. Entonces, nos tenemos que situar otra vez en una variable cuantitativa. Porque estamos hablando de sigma, obviamente una variable cuantitativa, o sea, longitud, peso, tiempo, lo que fuese. Nada más que en vez de querer estimarle el promedio mu, le queremos estimar su variancia sigma cuadrado. Acá sí es bien corto porque no importa de dónde, cómo se deducen las cosas, ¿bien? Pero sí la idea. La idea es toda la misma, o sea, tengo una población, una variable x definida, es decir, por ejemplo, de esto, toda la parte, otra vez que está acá arriba, es todo lo mismo. Tengo un vector aleatorio, ¿dónde cambia? Cuando definimos acá el estimador, o sea, en vez de x raya, la medida de la muestra, voy a usar el estimador que me interese para el parámetro que yo quiero estimar. Y obviamente, sí, así como acá era obvio que hacíamos la proporción, lo escribí por acá. Ahora, el parámetro de sigma, o sigma cuadrado, el parámetro que nos interesa, y el estimador, ¿cuál va a ser? Obviamente, S cuadrado. Estimador.
O sea que ahora el S cuadrado también lo vemos como una variable, porque cada muestra que yo calcule podría tener una variancia muestral diferente. Y tiene una distribución. Bueno, tiene una distribución que ni siquiera nos interesa expresarla, pero se llama chi cuadrado, bueno, con unas constantes que aparecen ahí, pero a ver si la voy a escribir completa, pero digamos que acá no, toda la parte teórica no importa de las deducciones, cómo se llegan a la distribución, o sea, lo único que ustedes tienen que saber acá es que aparece una distribución nueva, que está en tabla, como todas las otras, que se llama chi cuadrado, y que también tiene grados de libertad. Entonces, con ese resultado, me permite deducir el intervalo de confianza para la varianza. Entonces, ¿qué es lo importante? Acá. El parámetro que queremos estimar es sigma cuadrado. El estadístico es S cuadrado, que es una variable aleatoria, que tiene una distribución. Eso básicamente. O sea, la variancia muestral varía de muestra a muestra. Y después ya directamente uno, lo otro que está escrito acá no importa, digamos. Directamente uno ya va a la fórmula del intervalo acá. O sea, la deducción en sí no importa la idea nomás, esos conceptos importantes. Y el intervalo, lo que sí hay que tener en cuenta, bueno, acá está escrito, por ejemplo, esto es antes de tomar la muestra, uno podía hablar de probabilidad, bueno, después de tomar la muestra, el intervalo va a ser estos dos valores, pero donde el S cuadrado, después de tomar la muestra, pasa a ser un número. Una variancia de la muestra, ¿no es cierto? Y a ver, esperen que quería ver si está escrito completo el intervalo. Como que falta ahí bien la fórmula. Ahora la escribo. El intervalo. Y ya se está por cortar, así que vamos a entrar para terminar de ver esto. No, pero se escribe así. Intervalo de confianza. Indico el parámetro. Indico el nivel de confianza. Vamos a poner 95 por poner un valor. Y no es más menos acá. Cambia. Es el S cuadrado, pero esto ya una S chiquita porque ya un número, lo que me dio en la muestra, se multiplica, bueno, algo como se ve acá así, pero se multiplica por n-1 y se divide por un valor de tabla. O sea que acá en vez de hacer más menos algo, se lo multiplica y divide si se quiere. Acá vamos a ponerle así, n-1, 1 menos alfa sobre 2, acá S cuadrado por n-1 y otro valor de tabla, divido acá. Ahora les explico bien quiénes son esos valores que saco de tabla y vemos un ejemplo de cómo calcular el intervalo. Pero esa es la idea, o sea, no es más un intervalo simétrico con respecto, o sea, más menos E, sino que se calcula de esa otra forma. Pero voy a necesitar el S cuadrado, que es la variancia de la muestra, y a partir de ahí se obtiene el intervalo.